Alguien que me diga que estoy viendo ahí. Ah, total. Trasplante. Claro, tal cual. En este caso, un riñón trasplantado. Fíjense que se ve la ilíaca. La ilíaca. Y una vía de borde que de Seldinger. Y estoy estudiando la ilíaca y el riñón trasplantado. ¿Qué suele pasar con los riñones trasplantados? Que se estenosen porque la arteria se estenosa, porque tuve la mala suerte de que se estenosó la arteria, o que en la anastomosis, muchas veces cuando cosen el riñón, a veces queda algo como un puntito más tirante, que se comporta como una estenosis, ¿estamos? Se reduce el calibre. Entonces, muchas veces, después va a haber que hacer una terapéutica. ¿Estamos? Entonces, son como dos opciones, o que se estenose la arteria renal porque se enfermó, la arteria renal, este riñón trasplantado estaba bueno, pero bueno, en un momento se estenosa, o que la estenosis sea producida por, cuando cosen, cuando suturan acá, algún punto quede tirante. Pasa. No es algo que... Bueno, les muestro qué es esto. De acá de nuevo, entonces, una fibrodisplasia. Estudio selectivo renal del riñón derecho, protección de frente, y estoy viendo la arteria renal con una fibrodisplasia. Miren esto porque es hermoso, no sé de qué tal lo ven. Aorta abdominal, bifurcación ilíaca. Ilíaca derecha, riñón trasplantado en la ilíaca derecha. No está más la arteria derecha, está ocluida acá la arteria ilíaca. Puede ser hecho o puede que sea, puede ser hecho esto, digamos, puede ser que cierren esta ilíaca para que no le robe flujo al riñón, o puede ser que esté fluida, no sé, estamos viendo una foto de algo, ¿estamos? Pero bueno, miren acá, viene la otra ilíaca con una estenosis en el tercio proximal, pero sigue dando flujo para abajo, y acá está esto que cruza. Esto que cruza es un bypass, ¿estamos? Entonces han anastomosado, han hecho un bypass. Entonces, anastomosis del bypass acá y anastomosis del bypass acá. ¿Estamos? Entonces, fíjense que está dando desde esta ilíaca flujo a la otra. La ilíaca externa. Está bueno. Bueno. Bueno, entonces, en conclusión, de la arteria renal es un estudio selectivo, se estudian las dos arterias renales con esas indicaciones que ya estuvimos viendo. Y recuerden que tenemos que estudiarla enfrente o muy contralateral cada uno de los riñones. Y tenemos que estudiar las fases. ¿Estamos? Una fase arterial, una fase capilar de parénquima, un retorno venoso y poder observar la eliminación. ¿Qué se hace con esto? O sea, nosotros hacemos la inyección de contraste, se hace una filmación, se le pone esa cantidad de contraste que habíamos dicho que es de 6 a 8 centímetros cúbicos, se hace una filmación en el frente, cambio a una oblicua, vuelvo a poner inyección de contraste, cambio a la otra oblicua, vuelvo a poner inyección de contraste. Y lo que después hacemos es pasar esa filmación las veces que sea necesario y ir deteniendo entonces donde queremos ver la fase arterial, la vemos, vamos a detener después en el retorno venoso. Vamos a ver el movimiento, lo detenemos. Bueno, vamos con miembros inferiores.
En la arteriografía de miembros inferiores, entonces vamos a estudiar las arterias que irrigan a los miembros. Se estudian también bilateralmente, digamos, tenemos que estudiar los dos miembros inferiores. Vamos a estar buscando entonces también qué es lo que vemos anatomomorfológicamente, o sea, vamos a estar viendo cómo está la circulación en torno de las piernas y de los pies. Y acá habla de factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, o sea, los factores de riesgo son para todo, o sea, para todas las enfermedades y para de todas las arterias, ¿estamos? Porque ustedes fíjense que acá en cuestión de factores de riesgo, o sea, todos lo sabemos cuáles son los factores de riesgo. Estamos enfermos de cualquier cosa por esto, por presión alta, por fumar, la diabetes te da mucha sintomatología y, digamos, y patología a nivel de los miembros inferiores. Está estudiado que el sexo masculino se enferma más que el femenino, estamos, y la edad avanzada para ambos sexos. Y acá otra cosa que vida sedentaria, todos lo sabemos, o sea, estos son factores de riesgo para cualquier enfermedad que tengamos. Lo he puesto ahí. Bueno. Dentro de las indicaciones para el estudio de los miembros inferiores, tenemos este síntoma, que eso lo habíamos hablado cuando vimos ortograma abdominal, que habíamos hablado de una enfermedad de Leriche, que la enfermedad de Leriche daba como una sintomatología que era la claudicación intermitente. En el caso de la arteriografía de los miembros inferiores, la claudicación intermitente, digamos, es una de las indicaciones. Y acuérdense que la claudicación intermitente es un síntoma. Entonces, ¿qué va a hacer esta claudicación intermitente? Ya lo habíamos hablado también, pero acá le duele el músculo, son dolores en los músculos cuando va caminando. ¿Estamos? Entonces camina una cuadra, entonces tiene que parar porque el músculo le duele el músculo de la pantorrilla, le duelen los muslos, entonces el paciente va a tener que parar un ratito, circula la sangre en ese momento y vuelve a arrancar. ¿Estamos? Entonces, el cirujano que lo va a estar estudiando le va a preguntar a las cuántas cuadras tiene que parar. Entonces, eso es muy importante en la distancia que pueden caminar. Los síntomas, entonces esos dolores también pueden ser calambres, o sentir una pesadez, digamos, en las pantorrillas. Una vez que el paciente para un ratito y se recupera, digamos, ¿no? En ese reposo, un ratito, un minuto, o a veces menos, o a veces más, dependiendo de la enfermedad que tenga, el grado de enfermedad que tenga, y vuelve a arrancar. Entonces, ahí se le pasa. Acá menciona, y obviamente, que se asocia con placas de ateroma, ¿estamos? Y obviamente que esa asociación con las placas de ateroma van a estar ocluyendo, por lo tanto, va a haber disminución del pulso. Bien. Y acá menciona una isquemia aguda, que ya lo sabemos, es la obstrucción entonces en la bifurcación de la aorta. Y era el Leriche que conocen. Entonces, fíjense que tanto en el ortograma abdominal teníamos esta enfermedad de Leriche, la volvemos a mencionar ahora en los miembros inferiores. Cuando estamos acá, en la obstrucción total por sobre la bifurcación, es Leriche. Y lo vamos a estudiar con un ortograma abdominal. Y acuérdense que en estos casos, ¿por dónde entrábamos la vía de abordaje? ¿Por dónde entrábamos la vía de abordaje? Alguien que me diga. Lo mismo en la clase pasada. Si yo no tengo pulso en las arterias femorales, ¿por dónde entro? ¿Por la radial? Claro, tal cual.
Voy a entrar por arriba, ¿estamos? Voy a entrar por arriba, porque si no tengo pulso, acuérdense que la vía de abordaje, pregunta de examen, depende del pulso. ¿Estamos? Entonces, si no tengo pulso, no puedo entrar. Tengo que ir a buscar otra vía de abordaje. Entonces, en este caso, vamos a entrar por radial. Si se puede. Si no se puede por radial, porque sucede algo con las radiales, bueno, veremos si se puede entrar entonces por la braquial. ¿Estamos? Acuérdense que también existe esa vía de abordaje. Entonces, hay que ver por dónde. Me paso posterior a que les di la clase la otra vez, que me tocó ir a la sala de hemodinamia, que se haga un estudio de miembros inferiores y no tenía, de un lado tenía un bypass recién hecho, del otro lado no tenía pulso, fuimos a la radial, entramos por la radial, cuando empezamos a hacer inyección de contraste, la paciente decía que le dolía mucho, entonces hicimos una angiografía del miembro superior para ver qué estaba pasando y bueno, tenía ahí una arteria muy flexuosa que se conectaba, digamos, raro, distinto, con una variante anatómica a la braquial, entonces no se podía pasar con el catéter por ahí, no había forma. ¿Estamos? O sea, tenía buena circulación, tenía buen pulso radial, pero con una anatomía de la arteria que no dejaba pasar el catéter. Entonces, ¿qué terminó haciendo el médico? Terminó haciendo una técnica de Sones. Entonces, siempre hay un plan B o un plan C en este caso. ¿Estamos? Y tuvo que hacer una técnica de Sones tal cual, digamos, la habíamos mencionado. Muchas veces decimos, no se usa más esta técnica. No se usa más. Porque si el paciente se va con un corte y después puntitos acá sobre la flexura del brazo. Pero si no hay otra y hay que estudiar sí o sí porque había que ver qué estaba pasando, bueno, apareció la técnica de Sones y se hizo técnica de Sones. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de vía de abordaje siempre va a depender del pulso. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando nosotros de un síndrome de Lerich, no vamos a tener pulso o vamos a tener muy disminuidos los pulsos femorales, entonces vamos a entrar por arriba. Bueno, esto y mucho más son los pacientes, digamos, que no llegan a la sala, son pacientes que tienen úlcera en las piernas, los dedos a veces lo tienen, a veces no, estamos los dedos con necrosis, bueno, son estados, digamos, realmente bastante avanzados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta con estos pacientes, esperen que estoy mirando hay que tener en cuenta con estos pacientes que les duele, están con dolor, los pies tienen a veces gangrena, están muy ulcerados muchas veces, aparte de los dedos, que a veces están negros, se ulceran mucho los talones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque les duele. Entonces tratar de ver cómo acomodo lo mejor posible ese pie, si le tengo que poner, no sé, alguna gasa, algo que le sostenga un poco la pierna para que no esté tan apoyado el talón, que muchas veces le duele. O sea, son pacientes de mucho cuidado, estamos con mucho dolor. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración, porque bueno, al paciente uno lo tiene que acomodar en decúbito dorsal, ¿no? El paciente se acomoda siempre en decúbito dorsal, la cabeza para el lado del arco, los pies para el lado nuestro, ¿no? Y bueno, tratar de tener esa consideración con esos pacientes que están sufriendo. Acá está mostrando una clasificación, digamos, de cómo pueden ser las estenosis a nivel de la bifurcación ilíaca, no importa. Acá estamos mostrando, no le vamos a tomar eso, acá estamos mostrando entonces cómo el vaso se angosta, digamos, la luz del vaso, y cómo se achica esa luz del vaso por el acúmulo de la placa de ateroma. Esto es una estenosis, este esquema lo he puesto ahí, lo vemos, ya lo habíamos visto, creo. Bueno, esto. La anatomía
¿Estamos? Acuérdense de la anatomía normal de un miembro, se ve bastante pixelada esta imagen. La anatomía normal de un paciente, entonces la bifurcación ilíaca, después tenemos la ilíaca interna y la ilíaca externa, continúa entonces la ilíaca interna a la altura del pulso femoral, tenemos la femoral, después tenemos femoral superficial y femoral profunda. La femoral superficial se continúa a la altura de la rodilla, se transforma en poplitea. Apenas pasa la articulación de la rodilla, tira una primera rama que no sé si se... ¿Ven ustedes el mouse que se mueve? Sí, profe. Listo, porque no lo veo. Ahora sí, ahí me parece. Entonces, apenas pasa la poplitea, tira la primera rama, que es la tibial anterior. Después tenemos un tronco, que es el tronco tibio peroneo, que divide en tibial posterior y peroneo en el medio, y continúa hacia los pies. Entonces, la tibial anterior se va hacia el dorso del pie y se convierte en pedia, y la tibial posterior se va hacia la planta del pie y se convierte en planta. Los pulsos que se toman cuando el paciente está en la cama, en la mesa nuestra del equipo, van a venir y van a tomar todos estos pulsos. Viene el médico, el médico viene antes de cambiarse, antes de ir a lavarse las manos y ya vestirse, viene y toma estos pulsos. ¿Estamos? Entonces tenemos el paciente acostado, va a tomar el pulso femoral, el popliteo, acuérdense que el popliteo se tomaba cuando hablamos de pulso por detrás de la rodilla, el pedio, se va a tomar sobre el empeine, y el plantar se va a tomar apenas pasa el tobillo. Ahí están los pulsos, el pulso femoral, ¿estamos? El popliteo, el pedio y el plantar. El plantar se toma acá, por detrás del tobillo. Esos son los pulsos que normalmente el médico va a tomar antes de empezar el estudio. Digamos, no todos los pulsos son importantes, pero digamos, para la vía de abordaje, en este caso, es el más importante y que va a tener en consideración, porque va a depender si entramos acá o no. Si entramos por radio. Bueno, entonces, primero se va a hacer un ortograma abdominal bajo, que ya habíamos visto, que ya sabemos que lo tenemos que poner el pigtail bien cerca de la bifurcación, con el catéter pigtail. Acuérdense, lo mencioné la clase pasada, lo vuelvo a mencionar. Pigtail. ¿Para qué me sirve ese catéter? Es un catéter que es multiperforado y de alto flujo. ¿Estamos? Pregunta de examen. Multiperforado de alto flujo es el catéter pigtail. Entonces el catéter con el que voy a poner mucho contraste. ¿Estamos? Entonces, para el ortograma, acuérdense, el pigtail. Para los grandes vasos, pigtail. Y para las cavidades grandes también. Entonces, pigtail, vamos a hacer la integración de contraste, vamos a ver esa bifurcación ilíaca y la vamos a hacer en el pecho. Acá habla de 40 centímetros cúbicos, es un montón. O sea, vamos a hacer una integración para ver cómo está la bifurcación ilíaca. Y ya después, inmediatamente, se va a sacar pigtail y se va a poner, puede ser el multipropósito, puede ser un catéter que se llama contralateral, el catéter que hacen con el multipropósito se puede ver que te contraste. Bueno, entonces, si nosotros abordamos, voy a volver al esquema. Bueno, acá estoy en el pulso, ¿estamos? Supónganse que entramos por el pulso femoral. Entonces entramos
a la altura del pulso femoral, subimos el pigtail, hacemos acá la inyección de contraste, digamos, para ver cómo están las ilíacas, se saca pigtail, se pone el catéter multipropósito, entonces lo que se va a hacer es subir con el catéter y después venirse, cateterizar la ilíaca opuesta y bajar hasta la femoral. Porque estas ya las estudiamos con esa proyección de frente. Ahora tengo que estudiar el miembro inferior. Entonces el primer miembro inferior que se estudia es el opuesto por donde estoy entrando. Normalmente se entra por derecha, o sea que voy a estudiar primero el miembro inferior y izquierdo. A no ser que el paciente esté puesto al revés, seguramente voy a entrar así. Al revés me refiero que la cabeza esté para el lado nuestro y los pies están para el lado del arco. Recuerden que del lugar que estamos nosotros, es de donde tenemos el comando del equipo, es donde al lado nuestro va a estar el médico. Porque del otro lado tenemos los monitores, tenemos, bueno, el pie de suero, tenemos otras cosas. El polígrafo, todo. Pero bueno, muchas veces sucede que por alguna razón tienen que abordar del otro lado, entonces, bueno, a veces damos vuelta al paciente para que sigan quedando del mismo lado los médicos. Bueno, entonces, vuelvo acá. Entramos, subimos, se baja con el catéter más o menos a esta altura y desde ahí se va a hacer la inyección de contraste. Bien. Entonces, me voy a posicionar un poco más arriba, digamos, un poco más arriba de la femoral, común, me voy a estar posicionando en la ilíaca externa, por arriba del pulso, y voy a hacer una primera inyección de contraste. Esa primera inyección de contraste es de 25 a 30 centímetros cúbicos. Sí o sí, indicación acá, si en el servicio hay triyodado y hexayodado, miembro inferior se estudia con hexayodado o con un contraste de baja molaridad. ¿Estamos? Porque le produce mucho ardor al paciente si yo le pongo un triyodado, no lo va a soportar. Estamos en estos casos, sí o sí, si hay los dos en el servicio, está el triyodado y el hexayodado, para este estudio específicamente se hace con hexayodado o con un contraste de baja molaridad. ¿Estamos? No lo puedo hacer con un triyodado, no lo voy a poder hacer, porque el paciente le va a doler tanto que no se va a quedar quieto y no corresponde. ¿Estamos? Entonces, se va a hacer de 25 a 30 centímetros cúbicos y la posición del paciente va a ser, entonces dijimos que estaba acostado boca arriba, los miembros inferiores estirados, y vamos a tratar de hacerle esa pequeña rotación interna que hacemos cuando hacemos un tobillo de frente. Esa pequeña rotación interna para poder ver bien la articulación, digamos, de frente, bueno, así es. En lo posible, porque vuelvo a repetirle que estos pacientes tienen una característica muy especial de que seguramente les duele, está lastimado, no lo podemos tocar. Entonces, dentro de lo posible, lo ponemos con esa rotación interna. Va a estar en apego, por supuesto, y lo que vamos a hacer nosotros es seguir el contraste. ¿Estamos? Entonces acá tenemos que mover la mesa. Nosotros vamos a estar posicionados con el equipo a la altura de la ingle del paciente y de ahí va a quedar el arco puesto y nosotros lo que vamos a hacer a medida que va inyectándose el contraste es hacer una corrida, o sea, seguir el contraste hasta el tobillo. ¿Estamos? Seguimos el contraste hasta el tobillo. Esto tiene que estar muy coordinado porque puede pasar que el contraste pase rapidísimo y que si nosotros somos lentos, lo perdamos, se los lave, o puede ser que nosotros seamos más rápido que el contraste que viene lento, y si nosotros movemos antes que el contraste, también se pierde información, porque cuando volvimos ya perdimos información. Entonces, en esto hay que coordinar muchísimo. Mirar en la primera inyección, digamos, cómo está ese flujo del paciente, tratar de ver, bueno, va rápido, me apuro, va lento, me quedo, pero voy tratando de acompañarlo. O sea, sí o sí tengo que acompañar el contraste, porque si no puede hacer otra inyección de contraste. Y ahí ya se empieza a tornar complicada la cosa. Entonces,
tratamos de, en lo posible, ir acompañando ese contraste hasta el tobillo. Luego de esto, se va a hacer una rotación externa del pie, como si yo pusiese un pie de perfil o un tobillo de perfil, lógicamente hablando. Entonces vamos a hacer esa rotación externa de la pierna para que el pie quede de perfil. Se vuelve a hacer otra inyección de contraste que ahora va a ser de 15 a 20 centímetros cúbicos, pero yo me voy a quedar con el equipo a la altura de la rodilla. Entonces yo me quedo con el arco a la altura de la rodilla y lo espero el contraste. El contraste va a estar inyectado desde el mismo lugar, o sea, por arriba de la femoral. Entonces, espero el contraste, son unos segundos, espero el contraste y sigo, muevo la camisa siguiendo el contraste hasta la punta de los dedos. ¿Estamos? Esta rotación externa me permite poder ver bien las arterias del pie. ¿Estamos? Porque en la primera inyección, por más que yo vea el pie, se me superpone la plantar con la pedia por la posición que tiene el pie. Entonces yo ahora tengo que despejar esas arterias, por eso hago esa rotación externa del pie. ¿Estamos? Para poder estudiar entonces bien cómo están las arterias a nivel del pie. ¿Se entiende? ¿O lo repito? Bien, entonces. Bueno, vamos a ver acá. Les voy a buscar otro. Acá, entonces estamos viendo bifurcación ilíaca. Fíjense que tenemos la aorta abdominal, la bifurcación ilíaca, se ve bien con buen flujo la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda prácticamente con muy poco flujo. ¿Estamos? Y ustedes fíjense que acá aparecen, que no sé si se las mencioné en el terco pasado, pero aparecen un montón de arterias que no deberían estar. ¿Estamos? Se aparecen arterias que, si las arterias ilíacas estuviesen bien, todas estas arterias finitas así no estarían. ¿Estamos? Estas arterias son arterias colaterales, se llaman así, y se abren tratando de dar flujo a lo que no está irrigando la arteria principal. ¿Estamos? Como que hacen puentes naturales, como si hicieran bypass natural del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, como son enfermedades crónicas y progresivas, le da tiempo a que cuando empieza a disminuir el flujo por la arteria principal, las arterias colaterales se van abriendo y van tratando de saltar esa parte que está obstruida y dar flujo más abajo. Entonces, todas estas arterias, fíjense, porque acá, cuando empieza, miren, cuando empieza ahí la arteria, miren, acá no tengo nada de flujo, ¿estamos? Acá no hay flujo, acá no hay una ilíaca, ¿estamos? Pero después acá aparece un flujo muy suave, pero aparece, ¿estamos? Entonces, todas estas arterias que se empiezan a estirar y van a tratar de, fíjense cómo hacen puente y acá ya retoma el flujo de nuevo. Retoma, un puente natural, el bypass natural del cuerpo, las hacen las colaterales. Y entonces retoma el flujo. Después acá está hecho una terapéutica, que son nuevamente acá, entonces la ilíaca, en este caso, la ilíaca, perdón, la ilíaca derecha, fíjense con una oclusión completa, pero acá me vuelve a aparecer. Entonces,
¿quién me está dando esta irrigación? Y bueno, miren esta cómo se estiró y puentea, hace puente y vuelve a darle flujo. Y esto es un pre y un post terapéutico. Bueno, y acá hay un estudio que por más que se los cuente, no lo van a ver. Vamos a cortar un ratito acá, vayan a buscar el mate, 10 minutitos. Me voy a hacer el mate yo también porque ya así me la garganta. 10 minutitos, no más que eso.